Bueno, buenas tardes. A continuación les voy a hablar de un tema en los que tratamos en la Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y Estuarios, del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, cómo son los modelos físicos. En este caso voy a presentarles un modelo específico que son las consideraciones para la construcción de un modelo físico de rompeolas en talud para un estudio de un parámetro que se conoce como ascenso máximo y descenso máximo. De manera general, esta presentación se estructura de esta forma. Al inicio les voy a hablar un poco de la importancia de los modelos físicos, incluso un poco de la definición. Posteriormente, generalidades relacionadas con lo que son los modelos físicos. Posteriormente hablaré de las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para hacer un modelo físico de un rompeolas en un diseño de funcionalidad, como vamos a ver más adelante. Y por último, una serie de conclusiones. En el campo de la ingeniería o en el campo de la ingeniería civil, se realizan diseños de obras los cuales están ligados o tienen que interactuar con diferentes eventos naturales o fenómenos, los cuales deben ser utilizados para los análisis de los diseños. A manera de una herramienta, las personas que trabajan en este campo realizan representaciones para realizar sus estudios, ¿verdad? En este caso, esas representaciones o simplificaciones se conocen como modelos y existen diferentes tipos de modelos. Uno de los tipos de modelos, por ejemplo, son los modelos numéricos o simulación numérica. Como pueden ver en esta figura, en la figura 1, se pueden realizar modelos numéricos que permitan determinar la rigidez o flexibilidad de un rascacielos, por ejemplo. Asimismo, un modelo hidráulico de lo que es el flujo del agua a través de una bomba rotodinámica. Pero ¿qué pasa? Que estos modelos lo que resuelven son las ecuaciones de dichos efectos, ¿verdad? Los que representan dichos efectos o eventos naturales. No obstante, tienen que ser validados de alguna manera. Para eso se tienen que complementar con mediciones en campo, ¿verdad? Para poder comparar lo que vamos a encontrar en dichos modelos. Entonces, otro de los aspectos a considerar son las mediciones en campo, ¿verdad? Que estos no son solo válidas para los modelos numéricos, sino que también para el modelo físico. Sin embargo, al trabajar únicamente con un modelo numérico, en muchos casos se toman simplificaciones. Por lo tanto, hay que recurrir a otra herramienta. Y en este caso, esta otra herramienta son los modelos físicos. ¿Sí? El modelo físico es una representación física de lo que ocurre en un evento real o prototipo, ¿verdad? Y pueden ser de diferente índole. Por ejemplo, aquí podemos ver en la primera figura lo que es un modelo a escala de un vertedero de una represa, o también se puede modelar el movimiento de sedimentos en un canal o un río para diferentes escalas. En este caso son escalas reducidas, ¿verdad? Donde se disminuye la proporción del evento real o del prototipo. Incluso se puede trabajar con escalas de otras magnitudes, donde el modelo construido tiene dimensiones más grandes. O bien, escala real, escala 1 a 1, donde se realiza precisamente se reproduce el mismo prototipo, pero en las mismas dimensiones. Como por ejemplo, son los sismos en viviendas. Y también se suman, en este caso, como vamos a ver más adelante, los modelos físicos de rompeolas. En cuanto a los modelos físicos, hay ciertas definiciones que tengo que primero aclarar, como por ejemplo es la escala. La escala es lo que nos va a definir esa proporción entre el prototipo o la realidad y el modelo físico. Pero en estos casos existen diferentes tipos de escalas. Una de ellas es la geométrica y es con la que más estamos relacionadas. Esa nos dice la proporción que existe entre el tamaño de lo que queremos representar de la realidad respecto al modelo físico. Y está entonces relacionada con la unidad de longitud. Por otra parte, cuando se analiza un evento en el cual existe el movimiento, como por ejemplo la velocidad de un flujo, se utiliza entonces la escala cinemática. En ella lo que dice es que el tiempo que se va a reproducir el fenómeno en la realidad tiene que estar a proporción bajo cierta escala, en este caso la escala cinemática, ¿verdad? Para mantener esas proporciones. O bien, si lo que queremos es evaluar, por ejemplo, pesos de estructuras,
o donde se relacionan las fuerzas, ya vamos a entrar a una escala dinámica, ¿verdad? A cada una de ellas, si cumple con las escalas geométricas, se dice que existe una semejanza geométrica, o bien cinemática, o pueden existir dos o tres. Que existan las tres es una cuestión bastante difícil, porque bueno, al llevarlo a un tamaño menor, siempre van a haber unas pequeñas diferencias, conocidas como los efectos de escala. Este estudio específico de las consideraciones que les voy a mostrar más adelante tiene que ver con el modelo hidráulico de un rompeolas. Entonces aquí tiene que también tomarse en cuenta lo que son los efectos de viscosidad y fricción de la estructura, ¿verdad? Allí ya tenemos que entonces considerar mantener una semejanza geométrica y cinemática y tratar de reducir a la medida de lo posible esos efectos de escala. Okay. Entonces, la obra que va a ser ensayada en un modelo físico es un rompeolas en talud. Esta es una obra de protección costera. Y el diseño de estos tipos de obras se realiza a partir de dos frentes. Uno que es el diseño por funcionalidad, perdón, y por estabilidad. El primero de ellos lo que nos indica es qué tan alta va a ser esta estructura de rompeolas y cuánto caudal o cuánta cantidad de olas se permite pasar sobre ellas en caso de que se desee. Mientras que el diseño por estabilidad nos va a indicar el peso de los componentes que forman esta estructura, es decir, el peso y tamaños de lo que son la capa exterior o coraza, el filtro que está por debajo de él, el cual impide que se salgan las partículas del núcleo, que son las de mayor volumen y van a darle cuerpo a esa estructura. En estas fotografías podemos ver ejemplos de rompeolas. En esta primera, esto es el rompeolas de caldera, el cual podemos ver que está afectado, ¿verdad?, por el oleaje que hacia arriba. Y esto es una de las razones por las cuales se quiere realizar esta evaluación de un modelo físico de rompeolas. Otro de estos es un segmento del rompeolas de la terminal de contenedores de Moín en el Caribe, el cual, bueno, podemos ver que está relativamente nuevo y hasta el momento ha trabajado muy bien. Entonces, ¿qué consideraciones se deben tomar en cuenta para establecer un modelo físico en un laboratorio de un rompeolas en talud? Lo primero es tener la facilidad y saber cuál va a ser el instrumento o herramienta que vamos a utilizar para poder reproducirlo, o sea, tener una tecnología adecuada. En este ensayo específicamente se utilizó un canal de oleaje unidimensional con que cuenta el Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Posteriormente, es importante, primordial, considerar el fenómeno que uno quiere reproducir o qué es lo que yo quiero evaluar. Como les decía, algunos rompeolas de nuestro país han tenido ciertos problemas y se pensó que una de las principales variables puede ser ese diseño funcional, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere verificar es el diseño funcional. Eso es fundamental. Una vez definido esto y las condiciones de oleaje en el campo, esas a través de mediciones uno las puede estimar, se procede a definir una escala. Ahora, ¿en qué tamaño voy a reproducir yo ese modelo? ¿Okay? Y tengo que tomar en cuenta entonces las semejanzas que yo deseo, si es cinemática, dinámica o geométrica. La geométrica entonces nos va a decir los tamaños de los elementos del rompeolas, por ejemplo. Esos mismos tamaños tienen que definirnos una permeabilidad en la estructura, asimismo una porosidad conjunta, porque cada elemento, por ejemplo, si se realiza una coraza de rompeolas de cubos, cada elemento de ellos tiene una porosidad. Sin embargo, aquí la que se evalúa es la del conjunto de la coraza, la cual tiene que estar a escala. Eso también va a afectar lo que es la fricción de la coraza, pero vamos a ver que este fenómeno para este efecto no va a tomar tanta relevancia. Y también los materiales de construcción para el rompeolas. Este no es el caso porque es un diseño funcional, pero si fuera de estabilidad entraría en detalle lo que son las densidades de los materiales, ¿verdad? Tenemos que buscar densidades que cumplan con cumplir una semejanza dinámica. Y por último, dado que se reproduce un oleaje, ¿verdad?, y trabajamos con estadísticos del oleaje, necesitamos una cantidad mínima de olas. Es por ello que a partir de la escala que uno define, tiene que también definir cuál es el tiempo de reproducción en el modelo.
de cada corrida del ensayo. Ahora, vamos a ver entonces que también es importante las mediciones que se van a realizar o los registros del oleaje sobre la estructura de rompeolas. ¿Qué es importante aquí? Tomar en cuenta cómo las voy a realizar. Eso es la incertidumbre. Por ejemplo, como hablaba el compañero de la ponencia anterior, que estaba hablando ya en un orden de los nanómetros, yo no voy a poner a medir un instrumento que mide en el orden de los centímetros unos nanómetros. Eso puede ser claramente visto, pero algunas personas tal vez no lo consideran en este tipo de modelos. Además, hay que conocer el software que analiza o administra esos datos, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que quizás me dé una calibrada o una mejorada? ¿Cuál es la que yo tengo que seleccionar para continuar con el ensayo? La variable de run up y run down, o el ascenso máximo y descenso máximo, se realiza su postproceso mediante videocámaras. O sea, yo las voy a evaluar grabando el evento en el laboratorio. ¿Y para eso qué es importante? Bueno, si estoy trabajando en una escala donde los milímetros son importantes, yo tengo que considerar que los píxeles trabajen también en ese orden. Por eso, entonces es importante reconocer la resolución. Como también estoy trabajando en una escala cinemática, necesito considerar cuántos cuadros por segundo va a tener el video. La colocación de la cámara es muy importante, ya que no es lo mismo colocar la cámara de una vista lateral que de una vista frontal, ya que presenta ciertas distorsiones debido al lente, ¿verdad? Entonces habría que hacerles algunos ajustes para poder encontrar la imagen real. El contraste, para que se pueda diferenciar entre el flujo del agua y la coraza de la estructura y poder medir realmente el parámetro que a mí me interesa. Y lo que les decía, la localización de las videocámaras, ya sea de una forma lateral o en una vista en planta. Entonces, bueno, como les decía, principalmente se van a medir las variables run-up, que quiere decir el ascenso máximo sobre la estructura, medida desde el nivel medio del agua o del mar hasta donde llega el agua. Y el rundown sería, una vez que sube, el agua se va a devolver y sería el punto mínimo medido desde la superficie libre del nivel medio del agua. Esas serían las principales variables que me interesan. El modelo que se realizó en el laboratorio tuvo una escala de 1 a 60. Los fenómenos que se registraron entonces fueron el run-up y run-down. Se establecieron 4 configuraciones de rompeolas. Eso quiere decir que 2 de ellos tenían pendientes de talud, uno en vertical y 2 en horizontal, y uno en vertical y 2.5 en horizontal. Asimismo, para cada uno de ellos se evaluaron 2 tipos de coraza, una confeccionada por cubos de 3 centímetros de arista y 3 centímetros en diámetro medio para el caso de las rocas. En total tuvimos 4 configuraciones ensayadas. Una vez definida la escala y en función de la permeabilidad de la estructura, basado en otras literaturas como por ejemplo la de Van der Meer en 1992, se seleccionó los tamaños del elemento. Entonces, al trabajar con estos tamaños en el laboratorio de elementos, ya yo puedo establecer o estimar esa permeabilidad. Voy a trabajar bajo una permeabilidad. Se toma en cuenta también el contraste, ¿verdad? A las pruebas en el laboratorio se les tiene que realizar, los experimentos en laboratorio se tienen que tomar en cuenta las pruebas entre lo que es el contraste entre el agua y los elementos. Se evaluó utilizando leche, agua, y también se pensó en utilizar algún polvo que generara algún contraste como un talco. Sin embargo, no fue recomendable utilizar dado que afectaba a la pala de generación al inicio del canal. La leche no se consideró al final porque, bueno, salía bastante caro utilizar esta metodología, aunque sí generaba muy buen contraste y, bueno, desde el punto de vista de consumo no se ve bien, no es aceptable. También se utilizaron 2 videocámaras, una que registró el run-up y otra el run-down, ¿verdad? Para tener un enfoque en cada una de esas variables y así no tener ciertas perturbaciones en la medición.
Y se estableció una resolución de cada videocámara. Se trabajaron con la misma resolución en las dos videocámaras, a 1080 por 720 píxeles. En estas figuras se pueden ver fotografías del experimento trasladadas al negativo para poder observar claramente la diferencia de este color azul con el blanco de las piezas de la coraza. Para tener este efecto, entonces el agua se tiñó con tinte de alimentos, color amarillo. Y en este ejercicio, entonces, en esta parte del experimento se puede ver lo que son el ascenso y descenso para cada una de las olas que arriban a la estructura del rompeolas. Entonces, cada vez que sube, se mide cada vez que llega al punto más alto, en este caso por aquí, y se registra el run-up. Simplemente utilizando un software, ya ahorita lo vamos a ver, se mediría la distancia vertical que hay desde ese punto máximo hasta la línea del nivel medio del agua. Aquí podemos ver una de las imágenes extraídas de esta parte del video y cómo se observa en el negativo para su postproceso. Entonces aquí se puede observar. Esta fue una herramienta que se utilizó para realizar la medición, en este caso en el run-up, en donde se puede observar que mediante la herramienta de medir, entonces uno puede realizar ese registro, pero estarían píxeles que posteriormente, mediante una regla de 3 sencilla, se puede encontrar su distancia en metros. Entonces, bueno, ese fue parte de las consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta para poder desarrollar un tipo de estos modelos. Cada modelo físico tiene diferentes complejidades y simplificaciones o normas a tomar en cuenta en función del fenómeno que se realiza. En este caso, lo que nos interesaba era evaluar el run-up y run-down. Entonces, las conclusiones a las que se llegan son que la escala 1:60 es adecuada para el modelo, porque esta es una, aparte la literatura la recomienda para evitar así efectos de escala. También se lograron ensayar condiciones de oleaje regular e irregular necesarias para los diseños funcionales y que también pueden ser evaluados en nuestro país con el oleaje que arriba a nuestras costas. Y en esta parte es importante entonces que se tomó en cuenta el efecto de la escala cinemática para lograr tener un tiempo de reproducción aceptable o bien definido. El uso de las videocámaras para el registro run-up y run-down se considera una herramienta adecuada. Si uno se pone a revisar en otras literaturas, esta es una de las herramientas más utilizadas y es adecuada siempre y cuando se tomen en consideración todas las cosas que previamente les comenté. Y por último, este modelo específicamente mantiene una similitud geométrica y cinemática con el prototipo, bajo ciertos efectos de escala, pero que tienen afectación mínima. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a la sección de preguntas. Si el público tiene alguna, por favor. Micrófono. Muy interesante. Tengo varias curiosidades. La primera, una vez que usted mide estas distancias, supongo, ¿qué hacen con esos datos? O sea, ¿en qué consiste la evaluación? Okay. La variable, como les decía, que más me va a interesar en este ensayo específicamente es el ascenso y descenso máximo. Me va a interesar hacer comparaciones con los modelos, las ecuaciones de diseño ya establecidas. Por ejemplo, es una aplicación que se puede hacer para corroborar que el oleaje que arriba a nuestras costas, en la mañana hubo una de estas ponencias que se habló de las peculiaridades del oleaje de nuestro país, que pueden no ser bien representadas por las ecuaciones de diseño de rompeolas que ya existen. Entonces esta puede ser una aplicación, ¿verdad? Realizar mediciones y conocer entonces el estadístico que calculan esas ecuaciones para realizar comparaciones. Sí, o también no se evalúa en este experimento específicamente, pero si yo quisiera conocer para diferentes fenómenos de tormenta, eventos de tormenta, si me va a resistir la coraza, o sea, si me van a soportar esos elementos, también lo podría hacer. Simplemente que allí tendría que tomar en cuenta esa escala ahora dinámica de los pesos y densidades aceptables. La otra es un poquito más tonta, pero ¿qué tamaño tiene ¿qué significa una 60, no? ¿Qué tamaño tiene
Por ejemplo, si estamos aquí trabajando en el modelo físico con un cubito de 3 centímetros de arista, al llevarlo a la escala 1.60 a su prototipo o a la realidad, quiere decir que tiene 1.8 metros cada cubo. ¿Okay? Entonces, bueno, también se planteó, la escala se definió en función del oleaje, pero también puede decirse que para la realidad un cubo de 1.8 metros de arista no está tan alejado de la realidad. Es algo con razón, digamos, con razonable.